estemos en casita, le digamos a papi o a mami que nos pongan un canto para que también alabemos a Dios, corderitos. ¿Están de acuerdo? Sí. Oigan, pero ¿cómo han crecido? Ya están muy grandes. Sí, maestra, yo ya crecí como 10 centímetros más. Wow. Y yo 14 centímetros más. Muy bien, corderitos, cada día crecen más, ¿verdad? Y estoy seguro que los corderitos allá en casa también están creciendo cada día más preciosos, ¿verdad? Bueno, oigan, ¿pero qué creen que me acabo de acordar? ¿Qué? Hay una historia en la palabra que nos enseña de un pequeñito que, como ustedes, también iba creciendo en estatura. ¿Pero qué creen? No solamente crecía en estatura, ¿saben en qué más crecía? No. En sabiduría. ¡Guau! Y en gracia también. Pues, ¿quieren saber quién es este pequeñito? ¡Sí! Pues vamos a ver este video. Esta es la historia de Jesús, el bebé especial que Dios había dado a José y María. Jesús había crecido hasta convertirse en un niño de 12 años. José y María viajaban cada año a Jerusalén, la ciudad principal de Israel. Allí adoraban a Dios. Había una fiesta muy especial para los judíos, la Pascua, en que ellos agradecían a Dios por haberles librado de la esclavitud en Egipto. Toda la familia de Jesús hizo el viaje desde Nazaret hasta Jerusalén para celebrar la Pascua. Es probable que esta hubiera sido la primera vez que Jesús acompañaba a sus padres a la Pascua en Jerusalén. Así que ver la ciudad principal, el templo maravilloso y los muchos sacrificios hubiera sido algo fascinante para él. Parece que Jesús estuvo tan interesado e involucrado que pasó por alto que había llegado la hora de regresar a su casa. Otros familiares y amigos de la familia de Jesús habían viajado con ellos. Así que cuando salieron de Jerusalén, José y María pensaron que Jesús estaba con alguno de ellos. Pero después de un día de camino le comenzaron a buscar y no le encontraron. Esto debe haber sido un momento angustioso para sus padres, ¿no creen? Ellos regresaron rápidamente a Jerusalén. Al tercer día encontraron a Jesús. Él no estaba jugando con otros niños o portándose mal en la ausencia de sus padres, sino que por lo contrario aprovechó esos días para escuchar y estudiar la palabra de Dios. Los maestros del templo y todos los que lo oyeron se asombraron de su inteligencia. Sus padres no comprendieron completamente todo lo que estaba sucediendo, pero sabían que Jesús era un niño especial, que él tenía una misión celestial que cumplir, pero mientras se alistaba para tal misión que salvaría a la humanidad, Jesús decidió regresar con sus padres terrenales y obedecerles. Y de esta manera Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios siempre estaba sobre él. ¿Se dieron cuenta, pequeñitos? El bebé del que hablábamos era el niñito Jesús. Dice la palabra que un día también él vino a nacer a la tierra, así como tú y yo. Él también fue un bebé, pero conforme fue pasando el tiempo, él también fue creciendo. Cuando tenía 3, 4, 5 años, papá y mamá le enseñaban acerca de la palabra. Cuando él tenía 6 años, dice la palabra de Dios que era la edad en la que papá y mamá lo tenían que llevar a la sinagoga para seguir aprendiendo. Pero a Jesús le gustaba mucho aprender y aprender más de la palabra. Y entonces fue como se fue haciendo un pequeño sabio e inteligente, porque le gustaba preguntarle a los maestros para aprender muchísimo más, quizás que sus otros compañeros, ¿verdad? Pero también dice la palabra que él ayudaba en su casa, ayudaba y de esta manera aprendía el oficio de su papá, porque dice que José, su papá, era carpintero y el oficio que iba aprendiendo, él también fue carpintero, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Dice la palabra de Dios que todos los años José, su papá, iba a Jerusalén, iba a celebrar una fiesta muy hermosa. Esta fiesta era la fiesta de la Pascua. ¿Y qué era la Pascua, pequeños?
Pues era el recordatorio que hacía el pueblo de Israel de cuando fueron liberados del rey de Egipto, de Faraón. ¿Se acuerdan que fueron liberados por medio de las plagas? Sí se acuerdan, ¿verdad, pequeños? Porque ustedes son muy inteligentes. Pues cada año ellos lo recordaban y esta se llamaba la fiesta de la Pascua. Cada año José, el papá de Jesús, iba hasta Jerusalén para celebrar esa bella fiesta. Jesús quería ir con él quizás, pero nunca le dijo, papá, yo quiero ir contigo, sino él sabía que no tenía la edad suficiente para ir a aquel lugar. ¿Pero cuál era la edad? Pues cuando Jesús cumplió 12 años, era la edad en la que Jesús podía ir a aquella fiesta. ¡Qué felicidad ha de haber tenido el pequeño Jesús! ¿Por qué? Porque iba a conocer el gran templo de Jerusalén en donde se celebraba esta fiesta. En aquel lugar había mucha gente sabia que le podía enseñar más acerca de la palabra de Dios. Cuando llegó ese día, quizás Jesús se levantó muy temprano, como cuando nosotros nos dice papá y mamá, vamos al parque. Pues nos levantamos muy temprano y vamos con gran emoción. Así a Jesús le encantaba ir a la casa de Dios. Entonces Jesús fue con papá y con mamá a aquel lugar, al templo de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que estando allá se perdió durante 3 días. José y María se dieron cuenta de que no estaba en la fila, ¿verdad, hermosos? Y se regresaron a Jerusalén a buscarlo. ¿Y dónde lo hallaron? Ahí, en medio de los doctores de la ley. Los doctores de la ley eran las personas que tenían mucho conocimiento acerca de la palabra. Y Jesús estaba en medio de ellos, hermosos. Pero dice la palabra que los escuchaba, pero también les enseñaba acerca de la palabra de Dios. Todos se quedaban atentos, ¿verdad? Imagínense, Jesús tenía 12 años y ya estaba lleno del conocimiento de Dios. Era un niño muy sabio, muy inteligente. Pero ¿qué dice la palabra? Que no solamente era sabio e inteligente, sino que también era un niño lleno de gracia. ¿Y qué es la gracia, pequeños? La gracia es algo que Dios coloca en tu vida para que los demás te vean con agrado. Pero es algo en lo que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque ese no lo dan, pero solamente a los niños que lo merecen. La gracia es un regalo muy especial, es el favor de Dios y se obtiene por medio de nuestra conducta. ¿Por qué? Porque si nosotros nos portamos bien, si nosotros somos niños obedientes, no decimos mentiras ni malas palabras, Dios va a poner en nosotros la gracia. Si nosotros somos niños a los que les gusta ayudar a papá y a mamá, como lo hacía Jesús, a nosotros Dios nos va a dar la gracia. Y no solamente que ayudemos a papá o a mamá, sino a toda la gente que nos rodea. Si nosotros somos amorosos, si nosotros somos obedientes, respetuosos con las demás personas, vamos a hallar la gracia de Dios. Jesús lo hacía y quizás la gente que lo veía decía, wow, este niño Jesús es diferente a los demás. Este niño Jesús tiene algo especial. No sabían qué era, pero es la gracia de Dios, la que hacía que ante los ojos de los demás lo vieran con agrado, con amor. Qué hermoso, ¿verdad, pequeñitos? Que nosotros también pudiéramos obtener esa gracia de Dios. Jesús trabajaba en eso, le gustaba ayudar a los demás. Pero quizás nosotros, hermosos, no estamos trabajando en eso. Quizás estamos trabajando en otras cosas que no nos hacen niños sabios, ni nos hacen niños que tengamos gracia. ¿Eres de los niños que están en el celular varias horas? ¿O de los que hacen berrinche cuando papi y mami te llaman la atención? De esa manera no vamos a alcanzar la sabiduría, ni de esa manera vamos a alcanzar la gracia de Dios. Pequeñito, en esta hora, yo te invito a que si tú quieres ser un pequeñito como el niño Jesús, que halló gracia delante de Dios, delante de las personas que lo rodean, pero alcanzó sabiduría también. Quizás algo que nos cuesta mucho como pequeños es ser obedientes. Pero ¿sabes cómo lo puedes lograr, pequeño? Tomado de la mano de Dios y diciéndole, Señor, ayúdame. Yo quiero crecer como el niñito Jesús.
quiero, Padre, que tú me ayudes. Con tu ayuda lo podré lograr. ¿Quieres hacerlo, pequeño? Vamos a hacer una oración y acuérdate que papá escucha todo lo que sale de tu boquita. Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego en esta hora, Señor, que tú me des la sabiduría como se la diste al niño Jesús. Quiero aprender más de tu palabra, Señor. Yo te ruego con todo mi corazón que también me des el regalo de la gracia. Señor, quiero ser un niño obediente, amoroso, respetuoso. Señor, que los demás vean que tú vives en mi corazón. Ayúdame a crecer como lo hizo Jesús, no solamente en estatura, sino en sabiduría y en gracia, Señor. Sé que solo tomado de tu mano lo podré lograr. Gracias por esta bella palabra que me enseñó más acerca de la vida de tu Hijo Jesús cuando era un pequeño como yo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pequeñito. Y ahora yo te invito a que recordemos nuestra clase y vamos a hacerlo por medio de un texto. Para recordar nuestra clase, vamos a aprendernos esta parte de la palabra que dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Muy bien, pequeñito. Tienes 8 días para aprenderte. Me dio mucho gusto compartir la palabra de Dios contigo. Que Dios te bendiga.